Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar del partido entre el Junior de Barranquilla y el Bucaramanga por la fecha número 7 del fútbol colombiano. Un partido que terminó con la victoria 2-1 del Junior de Barranquilla, de local, estadio prácticamente lleno. Un partido bastante polémico. Vamos a hablar de cómo se desarrolló el partido y sobre todo esos penales y esos goles para ver si realmente fueron injustos, como lo dicen mucha gente. Los invito a los hinchas de Bucaramanga que se queden a ver el video. Va a ser totalmente objetivo mi análisis, mi opinión acerca de los penales y del arbitraje, que la verdad me parece que sí fue polémico el arbitraje, sí falló muchas veces. Y bueno gente, vamos a hablar de cómo se desarrolló el partido. Un primer tiempo que fue bastante aburrido, muy pocas cosas para destacar. Del Bucaramanga una oportunidad de Pons y de Charrupi, que esa fue la más clara de todas, que la termina lanzando por encima del travesaño. En cuanto al Junior de Barranquilla, solo tuvo una oportunidad que fue Castrillón, que también fue prácticamente frente al arco y la define mal y la lanza al lado del palo derecho de Aldair. Y ya poco más de ese primer tiempo. El Junior fue el equipo que jugó mucho peor. Castrillón tuvo un mal partido, Rivas también, Esparragosa también. En defensa muchos errores, Baez se vio complicado en algunos momentos. Pero bueno, se acabó ese primer tiempo. Afortunadamente el segundo tiempo fue totalmente diferente en juego y en emociones. En el segundo tiempo el técnico Arias decide hacer dos cambios que cambiaron realmente todo el partido, que fue la entrada de Enamorado y de Salazar por Castrillón y Rivas. Como decía, estos dos jugadores no estaban teniendo un buen partido, así que ahí sí leyó muy bien los cambios. Yo he sido crítico de los cambios de Arias en alguno de los partidos anteriores que ha tenido el Junior. Esta vez leyó muy bien el partido. Todos los cambios que hizo fue en el momento importante y por jugadores que no estaban aportando mucho en el juego. Vienen esos dos cambios, el Junior se empieza a meter mucho más en el partido, a tener más protagonismo, y llega esa jugada del penal, una jugada en donde le hacen un penal muy claro a Chará. Para mí en ese penal no hay ningún tipo de duda de que es penal. De hecho es prácticamente un doble penal, porque los dos jugadores del Bucaramanga, Sambuesa y el otro creo que es Mena, el que hace, o García, no sé cuál de los dos fue el que hizo el penal, pero para mí los dos hicieron penal. Llega Paiva y la define muy mal, hace un penalti que yo siempre he criticado. De hecho critiqué del Bucaramanga contra Minero ese tipo de penales con esa paradita o que van lento. No, un penal hay que reventarle el arco como lo hizo Tití. Después de esto, a los 5 minutos llegó el gol del Bucaramanga, un gol que también fue polémico porque se demoraron, no sé, 5 o 6 minutos en el VAR mirando a ver si había sido fuera de lugar o si había sido mano de Sambuesa o la posición. Yo no sé por qué se demoraron tanto. Para mí era bastante claro que había sido gol. El Bucaramanga en ese momento sí merecía hacer un gol. Era el equipo que en general, contando el primer tiempo, habían tenido un mejor desempeño. Ahí vuelve a hacer otro cambio muy bien leído del técnico Arias, que es sacar a Esparragosa, que no tuvo un buen partido, entrando a Tití para jugar ahí un doble 9 con Paiva y Tití. Tití no influyó mucho más allá de los dos goles. En cuanto a juego, creo que es que ni participó, no sé. Después de eso hay medio algunas riñas entre Enamorado y Gil, porque hay un jugador tirado del Bucaramanga. Después ahí se formó un problema unos cuantos minutos con unos infiltrados, porque eran infiltrados del Bucaramanga, no se permitía la entrada de los visitantes. Empezó ahí todo ese problema y bajo la intensidad del partido. Después el técnico Arias hizo otro cambio de la salida de Paiva y la entrada de Teo Gutiérrez, que también, como en los últimos partidos lo ha hecho, cuando entra influye bien en el juego. Ahí el técnico Leonel decide hacer 3 cambios en algunos minutos, del 74 al 82. Mete a Romaña, a Vázquez y a Flores, buscando un poco más de frescura ahí en el mediocampo y sobre todo buscando también en el contraataque, porque el Bucaramanga se tiró más a defender. Viene una de las jugadas más polémicas del partido, porque para mí son dos polémicas que son debatibles. Para mí son debatibles. La primera es el penal a Enamorado, el primer penal de Enamorado y también el primer penal de Flores. Para mí este no es. Sinceramente, para mí este no es penal. Los dos jugadores van por la pelota. Sí, Flores levanta la pierna. Yo no entiendo por qué levanta la pierna así. Dio papaya, por decirlo así. En ese momento no había VAR porque cambiaron una cámara. Algo así fue que dijo José Hugo. Y en ese momento no había VAR para revisar. Para mí debieron haberlo, no sé, esperado algunos minutos. Ya habían esperado tanto tiempo en ese gol del Bucaramanga, pues debieron haber esperado en ese momento. Para mí no fue. En ningún momento toca a Enamorado, que hace la gran Neymar y cae y le pitan el penal al Junior de Barranquilla. Penal fuerte al centro o a un lado, pero fuerte, y un golazo de Tití. En esos minutos el Junior fue el equipo que atacó mucho más. El Bucaramanga se dedicó a defenderse, a intentar buscar ahí un contraataque. Ahí se lanzó prácticamente todo el equipo del Junior de Barranquilla en ataque. Hasta el minuto 90
más 1, más 11, perdón, más o menos, más 10. Y fue el segundo penal de Enamorado y de Flores, de los dos. Esta para mí sí es un penal bastante claro. Yo no sé cuál es la polémica. De hecho, los dos comentaristas de Wayne estaban diciendo que eso no había sido penal. Les voy a dejar una imagen que se ve como Flores le deja los taches sobre el empeine a Enamorado. Penal pero clarísimo. Yo entiendo que por el momento, porque les pareció que el segundo penal no había sido penal y que también tenían una molestia de que se habían demorado tanto en ese análisis del gol del Bucaramanga, pero este es un penal clarísimo, y ahí Titi hace el segundo gol y cierra el partido. Tienen un problema y se agarraron los dos cuerpos técnicos, los jugadores, ahí expulsaron a Martínez del Junior, que se agarró con otro jugador. Bueno, al final ahí se volvió un caos el partido y lo tuvieron que terminar. Bueno, y como conclusión de este partido, para mí el Bucaramanga sí mereció mucho más, mereció por lo menos tener otro gol en el partido. El problema es que el Bucaramanga hizo más o menos 70, 75, casi 80 minutos un buen partido. Después de ahí para adelante no. El Junior de Barranquilla fue al contrario, fue un equipo que jugó más o menos, bueno, todo el primer tiempo jugó mal y más o menos unos 15, 20 minutos del segundo tiempo también, hasta después el del gol de Bucaramanga que despertó el equipo. Fue un partido que si hubiera terminado en empate, yo creo que en cuanto al desarrollo del juego hubiera sido justo, pero bueno, el fútbol no se trata de ser justos o no ser justos. El Junior de Barranquilla en el segundo tiempo mejoró demasiado. El primer tiempo jugadores como Castrillón, como Rivas, como Esparragosa tuvieron un mal partido. Afortunadamente Arias esta vez sí leyó el momento y los cambios que debía hacer. Y ahí entró Salazar, que aportó demasiado, Enamorado, que aportó demasiado, Titi, que aportó muchísimo con los dos goles, Teo Gutiérrez también, porque en el último penal del Junior él aparece ahí en la jugada. Entonces los cambios son perfectos los de Arias. Y el segundo tiempo fue más para el Junior, el primer tiempo fue más para el Bucaramanga. Por eso decía que si terminaban un empate, la verdad no hubiera sido ningún problema en cuanto al análisis del juego. Lo que pasa es que el Junior aprovechó los penales que tuvo, que sí, para mí el segundo no debe haber sido penal, pero de igual manera los aprovechó. El Bucaramanga se tiró muy atrás, faltando 20 minutos, que para mí eso fue un error del técnico Lionel. No entiendo por qué se encerró desde antes, además regalándole la pelota al Junior, que lo mejor que tiene el Junior es eso. En defensa el Junior todavía tiene muchos problemas y el Bucaramanga estaba sabiendo encontrar esos espacios entre los centrales, entre los laterales para hacerle daño al Junior. Entonces en el momento en el que el Bucaramanga se echó muy para atrás, le costó demasiado a el Bucaramanga mantener el resultado, porque es que hasta el minuto 90 prácticamente iba ganando 1-0. Yo creo que se sintió que ya el partido se iba a terminar, que el Junior no iba a hacer nada, pero es un error, también lo tienen que mirar de esa manera. Flores también entró a jugar un buen partido en cuanto al juego, pero cometió dos errores, que fue levantar la pierna en el área. No se puede levantar la pierna en el área, eso le enseñan a uno desde que está jugando de niño, porque no existe el VAR. Esta vez tampoco existe el VAR, que eso es lo malo, esa es la crítica de siempre, de todos los partidos al arbitraje de fútbol colombiano. ¿Cómo no van a parar el partido si no hay VAR? Eso yo lo entiendo, se pueden sentir enojados por ese segundo penal, pero ya los otros dos penales, el primero y el último, sí fueron penales bastante claros. Flores en el último pisó a Enamorado faltando 2 minutos para que se acabe el partido. No entiendo tampoco esa necesidad de ir a chocar en el área rival sabiendo que se va a acabar el partido con un jugador que es más rápido que todo. Le falta inteligencia de juego a Flores. Y bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor denle like, compartan, suscríbanse al canal y comenten acerca de qué les pareció este partido. Si creen que fue un robo absoluto del Junior, si creen que los 3 penales fueron bien pitados, si el Bucaramanga mereció más. Me interesa saber todo ese tipo de opiniones porque es un partido bastante polémico. Y nada, muchas gracias.